Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Impactante revelación de Neslihan Atagul. La actriz está a punto de exponer al verdadero asesino de Burak y nadie lo esperaba. La reconocida actriz turca Neslihan Atagul, famosa por su talento y su carisma, ha conmocionado a todos al anunciar que dará a conocer la identidad del verdadero asesino de Burak. Una figura también muy querida por el público. La noticia corrió como la pólvora entre los medios de comunicación y las redes sociales, generando un revuelo imparable entre los seguidores de ambos artistas. Todo comenzó cuando Neslihan, visiblemente emocionada, publicó un video en su cuenta oficial diciendo: "No puedo seguir guardando este secreto. La verdad debe salir a la luz y Burak merece justicia". Sus palabras fueron tan impactantes que en cuestión de minutos el video alcanzó millones de visualizaciones. Según fuentes cercanas a la actriz, Neslihan ha estado reuniendo pruebas durante meses y finalmente se siente lista para hablar. En una reciente entrevista exclusiva, confesó: "Fue una etapa muy difícil. Recibí amenazas, intentaron detenerme, pero mi conciencia no me permite quedarme callada". La comunidad artística se encuentra dividida. Algunos apoyan incondicionalmente a Neslihan, mientras otros creen que está arriesgando demasiado. Admiro su valentía. No cualquiera se atrevería a enfrentarse a tantos peligros por la verdad, comentó su colega y amiga cercana, Chelsea Sainz. El día de la revelación se acercaba y la tensión era palpable. Medios internacionales comenzaron a llegar a Estambul para cubrir lo que prometía ser un evento histórico. Neslihan, vestida de manera sencilla pero elegante, subió al escenario de una pequeña conferencia de prensa. El silencio era absoluto. Con voz firme, comenzó: "Hoy es el día que Burak tendrá la justicia que merece. Hoy, les contaré todo lo que sé". Según el testimonio de Neslihan, el verdadero asesino no es quien todos creían. Entre lágrimas, reveló: "Durante mucho tiempo se culpó a un inocente. La verdadera persona responsable está muy cerca de nosotros, en nuestro propio círculo". Esta afirmación causó un murmullo de sorpresa entre los presentes. La actriz prosiguió relatando cómo descubrió una serie de mensajes ocultos en el teléfono de Burak, que la llevaron a investigar a fondo. "Cada mensaje, cada llamada, cada detalle, todo me condujo a una verdad que no quería aceptar", dijo, con la voz quebrada. "Nunca imaginé que alguien tan cercano fuera capaz de algo así", continuó Neslihan, con lágrimas corriendo por su rostro. Los periodistas, cámaras y micrófonos captaban cada palabra, cada gesto. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. En ese momento, Neslihan mostró una carpeta gruesa, repleta de documentos, fotografías y grabaciones de audio. "Todo está aquí. No son solo palabras, son pruebas contundentes que demuestran quién está detrás de todo esto", afirmó con determinación. Entre los documentos había registros de transacciones bancarias sospechosas, extractos de conversaciones comprometedoras y fotos que demostraban reuniones clandestinas entre el verdadero culpable y personas de dudosa reputación. Neslihan hizo una pausa para tomar aire y luego reveló un nombre que dejó a todos boquiabiertos: Kerem Yılmaz. Un productor de renombre en la industria, alguien considerado casi un mentor tanto para Burak como para ella. "Kerem fue como un hermano mayor para nosotros. Jamás habría pensado que sería capaz de algo tan atroz", confesó Neslihan mientras el público murmuraba entre sí. Según su relato, Burak había descubierto actividades ilícitas relacionadas con lavado de dinero y extorsión dentro de la industria del entretenimiento. Al intentar alejarse, Burak habría recibido amenazas veladas. Sin embargo, no imaginó que esas amenazas llegarían tan lejos. Neslihan continuó explicando que, poco antes de su muerte, Burak le confió sus sospechas y le pidió que guardara ciertas pruebas en caso de que algo le sucediera. "Durante meses, he vivido con el peso de este secreto. Cada noche, cada día, temiendo por mi vida. Pero el amor por Burak y el respeto por su memoria son más fuertes que cualquier miedo". En ese momento, algunos reporteros intentaron acercarse a Neslihan para hacer preguntas, pero ella pidió calma: "Hoy no responderé preguntas. Hoy, solo quiero contar la verdad. La justicia se encargará del resto". La policía, que ya había sido informada previamente, irrumpió en el lugar con una orden de arresto para Kerem Yılmaz, quien, según testigos,
Había sido visto abandonando apresuradamente el edificio momentos antes del anuncio. La noticia se propagó como un incendio. Las redes sociales explotaron. Hashtags como almohadilla justicia para Burak y almohadilla valentía de Neslihan se volvieron tendencia mundial. Celebridades, periodistas y fans de todo el mundo mostraron su apoyo a la actriz. Días después, en una entrevista exclusiva para un importante canal internacional, Neslihan declaró: "No busco fama ni reconocimiento. Solo quiero que el nombre de Burak sea limpiado y que su alma encuentre paz". A medida que avanzaban las investigaciones, más detalles escalofriantes salían a la luz. Al parecer, Kerem Yılmaz había operado una red de corrupción durante años, utilizando su influencia para silenciar a quienes pudieran exponerlo. Burak había sido solo una de sus víctimas, pero su muerte se convirtió en el detonante de un escándalo sin precedentes. El juicio contra Kerem Yılmaz se convirtió en uno de los eventos más mediáticos en la historia reciente de Turquía. Neslihan, convocada como testigo principal, asistió a todas las audiencias con la misma serenidad y firmeza que demostró el día de la revelación. Durante una de las sesiones, el abogado defensor intentó desacreditar el testimonio de Neslihan, insinuando que actuaba movida por resentimientos personales. Sin embargo, ella, mostrando frialdad y temple, respondió: "No estoy aquí por venganza. Estoy aquí por la verdad. Burak merece ser recordado por su bondad, no por una mentira fabricada". Con cada prueba presentada, con cada testimonio, la imagen de Kerem se desmoronaba más y más. Finalmente, después de semanas de intensos debates, el veredicto fue claro: culpable. Kerem Yılmaz fue condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, extorsión y otros delitos asociados. Cuando se dictó la sentencia, un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala del tribunal. Afuera, cientos de fans de Burak y Neslihan celebraban con lágrimas en los ojos. Carteles, flores y mensajes de amor cubrían las calles cercanas al edificio judicial. Neslihan, aunque satisfecha con el resultado, confesó en una emotiva rueda de prensa: "No hay victoria en la pérdida de un amigo tan querido. Pero al menos ahora, su verdad ha sido escuchada". Con el tiempo, Neslihan decidió canalizar su dolor en un proyecto especial. Creó una fundación en memoria de Burak destinada a proteger a jóvenes artistas de abusos de poder dentro de la industria del entretenimiento. La fundación, llamada Luz para los que sueñan, ha ayudado a decenas de jóvenes talentos a encontrar un camino seguro en el mundo del arte. Cada año, se realiza una gala benéfica donde se honra la memoria de Burak, recordándolo no solo como un artista brillante, sino como un ser humano ejemplar. El impacto de la valentía de Neslihan trascendió las fronteras. Fue invitada a conferencias internacionales sobre justicia y derechos humanos, recibió premios honoríficos y escribió un libro titulado La verdad detrás del silencio, donde relató toda su experiencia con honestidad y crudeza. Hoy en día, cuando se le pregunta sobre aquel fatídico capítulo de su vida, Neslihan responde con madurez y sabiduría: "El dolor nunca se va por completo. Pero saber que hice lo correcto me da fuerzas para seguir adelante". Así, la historia de Neslihan Atagul no solo se convirtió en un ejemplo de valentía, sino en un faro de esperanza para todos aquellos que luchan por la verdad, incluso cuando el costo parece demasiado alto. Saber más sobre este caso y seguir apoyándonos, no olviden suscribirse al canal y dejar su opinión en los comentarios. Su apoyo es muy importante para nosotros.